Bueno, pues buenas tardes, arratsaldeon a todos y todas. Vamos a empezar ya con la sesión de retorno. Simplemente dado la bienvenida, os voy a contar brevemente cuál es la estructura de la sesión. En primer lugar, el concejal José Alba Urrea va a hacer una introducción, un contexto, y luego ya pasaremos en la segunda parte, por un lado, a daros una explicación de cómo ha sido el proceso de participación y un poco el resultado del mismo, y la parte, digamos, nuclear de la sesión la explicará Miguel Ángel Alonso, que es el arquitecto del coordinador del equipo redactor, y en esta parte pues lo que se hará es un resumen de las principales aportaciones que se han recibido en este proceso y la valoración que de las mismas se hace de cara a esta modificación estructurante del Plan Municipal de Pamplona en el ámbito Donapea. Así que bueno, vamos a empezar ya para ser puntuales y premiar a los que venís a la hora, y bueno, le doy la palabra al concejal. Muy bien, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos, a todas. Yo voy a tener una participación leve, muy pesar, porque tengo otro compromiso, pero no obstante sí que me parecía conveniente participar y comentaros. Me decía contexto, más que contexto de carácter urbanístico, sí que quería hacer un contexto de ambición política, es decir, cómo vamos a afrontar desde el Ayuntamiento este reto que nos planteamos en Donapea. Esaten nuen euskaraz hori ezin dudala hemen saio osoa aritu, baina bai nahi nuela aurkezpen txikit bat egin eta isladatu gobernu bezala zenolako trataera eman behar dugu Donapeako gaiari eta zenolako ambizioarekin jorratu nahi dugun gai hau. Como primera cuestión, que a nadie se le escapa, Donapea es probablemente el reto más importante que tenemos en términos de nueva planificación en la ciudad, que sumamos a otros retos que tenemos también de trabajo de regeneración urbana y de reconstrucción de la ciudad consolidada, con apuestas que ya son conocidas como los primeros y segundo ensanche o el peado de Arrosadía y otras tantas actuaciones. Pero en estos términos de ampliar la ciudad, este es uno de los retos, el reto más importante de los próximos meses, de los próximos años, un reto que está al mismo nivel en términos de potencia del territorio, como puede ser, también han podido ser Ripagaña, Lezcairu, que son relativamente recientes, y a partir de ahí también es verdad que en esa parte de contexto podríamos decir que Donapea podría parecer, como en algunas películas, la segunda parte de aquel PESIS que se malogró. Y a mí me parece que sí que es conveniente y nos parece importante a este ayuntamiento decir que este proceso que estamos iniciando, este proceso donde se va a producir esa devolución del proceso participativo previo dentro de esa modificación estructurante que nos va después a ir recreando ese futuro de Donapea, ese futuro que soñamos, no va a ser la segunda parte de nada. Es decir, iniciamos desde el principio. El reto y la apuesta que vamos a hacer en este ámbito de la ciudad empieza, por decirlo de alguna manera, de cero. Es decir, alguien podría decir, me ha comentado antes que me dice, pues igual tienes que hacer un apunte porque en un medio de comunicación se ha publicado un plano donde prácticamente se ve resuelto Donapea y alguien podría decir, entonces, ¿para qué estamos aquí participando si ya está decidido lo que va a ocurrir? Bueno, eso es un plano que se corresponde con el concurso previo, pero que ahora mismo seguimos con un folio en blanco. Y a mí me parece que es muy importante que lo traslademos. Toda la participación que vaya a haber, esta y la que le va a suceder, y me atrevo a avanzar que va a ser una participación intensa, extensa y en profundidad, es decir, vamos a tener ocasión de dar continuidad de manera permanente, ambiciosa y participada. Ese es un compromiso, nos parece que nos jugamos mucho en Donapea, probablemente sea esa ocasión donde el urbanismo sobre el que tanto venimos hablando en los últimos años, donde se empiezan a decir tantas cosas sobre cuáles son los modelos de las nuevas ciudades, sobre cuestiones tan importantes como las infraestructuras verdes y azules, como el tema de la energía, como el tema de la movilidad, tenemos un gran reto para hacer que todo eso entre de forma innovadora en términos de vanguardia urbanística a concitarse y a trabajarse en este ámbito de Donapea. Por lo tanto, ese es un poco, a mí me parecía el mensaje que dar hoy, es decir, estamos con un folio en blanco, tenemos todo por decir, es verdad que es un territorio que tiene unas cuantas condenas, vamos a decir, con persistencias y cosas de ese tipo, que lógicamente hay que asumirlas y hay que trabajarlas, pero sí que no vamos a poner ninguna limitación a la capacidad de soñar con ese nuevo Donapea, con un nuevo barrio de la ciudad
y cómo vamos a ser capaces. Y yo creo que ese es un reto que nos planteamos como ayuntamiento, le planteamos al propio equipo redactor, se lo planteamos también al equipo de la gerencia de urbanismo del ayuntamiento y os lo planteamos a todas las entidades que os pedimos que estáis acompañando y que os pedimos que nos sigáis acompañando un poco en todo este diseño. Por lo tanto, hoy es la devolución de esa primera parte. Nos comprometemos a que vamos a seguir convocándoos, preguntándoos y asumiendo parte de las propuestas que nos vayáis haciendo en todo este debate, que creo que se anuncia interesante. Es verdad que vamos a hacer un esfuerzo, y eso es una cuestión que ya hemos hablado con el Gobierno de Navarra y están de acuerdo, en que los plazos estrictamente administrativos sean los más cortos posibles, es decir, cómo vamos trabajando con los procedimientos para que el tiempo necesario para alumbrar ese nuevo barrio sea el menor posible en términos administrativos, pero sí también queremos que ese tiempo sea un tiempo donde podamos trabajar con esa ambición y con la importancia que tiene este ámbito. Yo creo que como ciudad nos jugamos bastante en el producto, en cómo somos capaces de todos esos saberes, de esa experiencia, toda esa capacidad de innovación y todas esas nuevas ideas que van apareciendo, pues puedan tener esa forma, esa concreción en Donapea. Por lo tanto, bueno, sé que es un poco el deseo del equipo de gobierno, que yo entiendo que también es un deseo compartido, pues un poco por la ciudad y su conjunto, pues es un poco el que vamos a afrontar a partir de ahora. Ya hemos empezado y es la devolución de una primera parte de reflexión, pero vamos a tener, como digo, tiempo para seguir hablando de esto. Por lo tanto, bueno, pues eso era un poco el mensaje que queríamos trasladar y ya digo, con mucha pena tengo que marchar, pero lo sigo muy de cerca y estaremos en futuras sesiones. Aquí, de todas formas, os dejo en buenas manos. Está el equipo redactor y, bueno, pues hasta la próxima vez. Vale, es que ricasco, José, y bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar ahora ya con la parte, digamos, de retorno. Disculparme, Jesús Mari Ramírez, ya lo conocéis mucho, no lo he presentado antes porque no va a intervenir en la primera parte, pero está aquí para luego cualquier duda de los temas jurídicos, pues está en la mesa también como parte importantísima del equipo redactor. Simplemente comentar que el proceso de participación ciudadana, muchos de vosotros y vosotras ya estuvisteis en la sesión de inicio que la realizamos hace ya un par de meses aproximadamente. El objeto del proceso de participación ciudadana, sí que quiero decir, como bien ha marcado ahora también el concejal, que ahora estamos haciendo el proceso de participación ciudadana de la modificación estructurante. Lógicamente, luego viene el plan parcial cuando todo se vaya desarrollando y, como decía previamente el concejal, si es con mayor agilidad, muchísimo mejor. Tendrá también su proceso de participación, que además será un proceso de participación con muchísima mayor concreción. Primero, dar la enhorabuena a todos los que venís a participar en una modificación estructurante y los que habéis aportado, porque no es fácil abstraerse y participar en un momento más generalista, pero sí que también he de decir, como responsable de la participación, que ha habido aportaciones que ya están generando y han generado reflexión del equipo de redactor y de la gerencia de urbanismo, y eso es muy buena noticia desde el punto de vista de que todas estas aportaciones están generando ya pues pensar en cosas, ¿no?, desde diferentes perspectivas. Con lo cual, el objeto es este, ¿vale? Continuará, como decía, cuando se inicie el plan parcial y, por supuesto, esto tendrá su parte más después cuando hay una aprobación inicial, etcétera, etcétera, pues su exposición pública, etcétera, etcétera, alegaciones, o sea que hay momentos para que todos y todas podamos decir lo que nos parece y, sobre todo, que esto tenga efecto. Los objetivos, fundamentalmente, por un lado, estos procesos se hacen para enriquecer el mismo proceso de la modificación estructurante. Ya digo que eso sí que ha estado ocurriendo, no siempre pasa. Depende de la calidad de las aportaciones y en este caso está pasando. Por supuesto, también informaos y de una forma más divulgativa los que tenéis mayor conocimiento de temas urbanísticos, que sé que sois muchos aquí y muchas, pero hay personas que no, a nivel técnico no tienen, y también el objetivo es que un poco conozcan qué va a pasar en este ámbito, que se quiere que vaya a pasar, y también puedan aportar como vecinos o vecinas de Pamplona o de los ámbitos o de los municipios de alrededor, ¿no? Por supuesto, también ofrecer espacios de reflexión y que la información de calidad también llegue, ¿no? Y también, por supuesto, tenemos una legislación que también marca unas exigencias y es cumplirlo también a ese nivel. Simplemente ahí tenéis
el esquema general, que hay un montón de bocadillos y un montón de historias, que es un poco todo el esquema de lo que está recuadrado es la modificación estructurante, y abajo veis que es el plan parcial. En azul son los momentos de participación y en rojo en donde nos encontramos ahora, ¿vale? Entonces esto lo podéis de todas maneras consultar en la web de Decide Pamplona, en el espacio del proceso de participación, que está el plan de participación donde viene toda esta información, con lo cual no me voy a detener mucho en ella porque está ahí. Y luego, si tenéis alguna duda, bueno, pues estamos ahora en esta sesión de retorno, que el objetivo es, de alguna manera, daos cuenta de cómo se están valorando esas aportaciones que se han hecho en este proceso. Bueno, en la sesión anterior, en la inicial que hicimos, se explicó un poco el contexto, los condicionantes y un poco todas las alternativas que se ha trabajado por parte del equipo de redactor y la gerencia de urbanismo del ayuntamiento. Hubo 103 asistentes, de los cuales, pues bueno, el 42% fueron mujeres y el restante, pues, hombres. Bueno, siempre en estas cosas pedimos que se inscriba la gente para tener un control del aforo, que en la otra casi se nos va. Había muchísima gente, en esta también, pero en la otra más. Y entonces, bueno, hubo gente que no vino, pero otra gente que vino, con lo cual más o menos alrededor de las 100. Bueno, no voy a entrar en la dinámica, los que estuvisteis ya conocisteis, se dio sobre todo una parte informativa que es fundamental cuando se inicia un proceso de estas características. Luego en el plan parcial ya tendremos más ocasión de incluso ser protagonistas, ¿no?, de estas sesiones, pero al inicio de un proceso es fundamental que se diera toda esa información de lo previo, del contexto, de los condicionantes, de dónde viene esto, del histórico y luego, por supuesto, de las alternativas, ¿no? Y ya pues se hizo como una dinámica participativa. Posteriormente a esa sesión hubo 30 días a través de la página web de Decide Pamplona, del espacio del proceso, para mandar aportaciones. Ahí se recibe, y también si alguien pues, quería mandarlos por algún otro medio, pues por supuesto que también se recibían, como puede ser el correo electrónico. Bueno, luego contaremos un poco el resultado de este proceso de 30 días de aportaciones, y los próximos pasos de este proceso de participación será cuando ya el documento esté sometido a exposición pública de la aprobación inicial, pues habrá una sesión informativa ya explicando concretamente cómo está la modificación. Bueno, y luego ya posteriormente lo que hemos hablado. El plan parcial ya abrirá un proceso de participación totalmente diferente, mucho más concreto, y que tenemos que diseñar y que estamos en ello, pero ahí pues que sepáis que, como bien iniciaba el concejal y estoy reiterando yo, va a haber oportunidad de poder participar de la manera que queráis, ¿vale? Ahí estar atentos porque, bueno, ahora sí que hay un proceso un poquito más largo de todo esto que ya sabéis del proceso de la modificación, aprobaciones, etcétera, etcétera. Y ya concretamente yo ya doy paso a Miguel Ángel. En el formulario, en ese proceso de participación, hubo, más allá de la sesión, hubo 36 aportaciones, en muchos casos bastante ricas de información en torno a las alternativas, pero también en torno a otras cuestiones que a las personas que aportaron, estas 36 personas, pues les surgían dudas o aportaciones, etcétera, etcétera. Lógicamente, muchas de ellas tenían como objeto a la propia modificación, pero ya sabemos la dificultad que desde la participación hace que solo sea a eso, con lo difícil que es. Algunas otras pues van más allá, ¿no? Ahora explicará un poco Miguel Ángel todo eso, ¿no? Pero que sepáis que también, aunque hayan ido a mayor concreción, esa participación no queda en el aire, sino que la tomamos y la tenemos en cuenta porque el proceso continúa de cara al plan parcial. Y luego, pues 36 respuestas, y luego sí que se recibieron aportaciones más espontáneas, quiero decir libres, no dentro de ese formato de cuestionario, por parte de Contigo Navarra, por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y del Colegio Oficial de Biólogos de Navarra. Bueno, esto ha sido un poco el contexto a nivel de participación. Y ahora ya vamos a pasar a que Miguel Ángel Alonso, el arquitecto coordinador del proceso, pues explique un poco. Hemos intentado ser bastante exhaustivos, pero a la vez intentando resumir. También que sepáis que el informe de retorno, va a estar colgado en la web, ¿vale? Más exhaustivo todavía que lo que vamos a presentar hoy, para que si queréis, o alguien que no ha podido venir a la reunión, lo pueda consultar, ¿vale? Entonces, a partir de los próximos días estarán también a disposición de quien quiera consultarlo, con toda la documentación que ahí se vaya colgando, se ha colgado y se seguirá colgando, porque el mismo espacio web va a continuar también para lo que es el proceso lógico del plan parcial posterior, que ya digo que eso pues, ya no depende del equipo redactor, ¿vale? Entonces, bueno, pues le doy la palabra a Miguel. Luego, después de la presentación, tendremos un turno. Sí que me gustaría decir, por último, que hoy el objetivo
es, fundamentalmente cuando os demos la palabra, es que también podáis tener dudas o cuestiones. Hoy de alguna manera se cierra el proceso de participación de la modificación estructurante. Que no nos asuste eso, porque vamos a tener muchas más cuestiones. Es decir, hoy no se trata de una sesión tan de aportación o de participaciones respecto a la modificación, sino un poco de que vosotros recibáis cómo se ha valorado. Luego, pues hacéis las aportaciones que creáis necesario, pero sí creo que ese contexto es necesario, ¿vale? Las sesiones más de aportaciones de creativas, por decirlo de alguna manera, vendrán después. Hoy es un poco el final. Gracias. Gracias, Javier. Buenas tardes. Como preámbulo de esta sesión de retorno, y a riesgo de hacer titulares, pero bueno, creo que es importante dar una pincelada general. La primera es que bueno, realmente es un proceso de participación rico. Los que estamos acostumbrados a este tipo de procesos, pues normalmente los procesos tienen menos respuesta. Esto demuestra que el ámbito de Donapea, no solamente por lo que ha explicado José Aburrea, tiene importancia desde el punto de vista político, sino que tiene importancia desde el punto de vista de la ciudadanía. Y el segundo titular que yo diría, o sea, uno es la participación, la riqueza de la participación, no tanto el número, porque a veces el número no es significativo, es que, desde luego, desde el equipo redactor descubrimos que hay muchas preocupaciones compartidas, es decir, que la ciudadanía tiene preocupaciones que también son preocupaciones para este equipo redactor y que, naturalmente, trataremos de darle pues, dar la mejor respuesta posible en un entorno, como ya se ha dicho, que tiene bueno, pues, muchos condicionantes, como ya se explicó en el momento anterior. En este territorio, en el cual tiene su historia, tiene su trascendencia, pero ahora estamos ante una oportunidad, planteábamos una serie de elementos de discusión o de debates de discusión en relación con pues una serie de cuestiones que eran las que nos parecían importantes de cara a la redacción de esta modificación estructurante y que, sin duda, tenían que ver, en primer lugar, con los usos dominantes en el entorno y cuáles podrían ser las alternativas a partir evidentemente, no solo de una voluntad, sino de una definición previa ya por los instrumentos de ordenación territorial del ámbito de Donapea como un ámbito preferente para uso residencial y una voluntad, como he dicho, también de dotar a la ciudad de un nuevo espacio, de un nuevo barrio que también sea capaz de cubrir la demanda social de vivienda asequible, de vivienda en general y de vivienda asequible en particular. Como ven, en esta primera propuesta, que eran estas dos alternativas sobre los usos que fundamentalmente tenían que ver con la situación o el entorno de la avenida Zaragoza y cuál podría ser su uso y su destino, puesto que está en un entorno de usos terciarios industriales, pues realmente, como ven, la alternativa 2 de uso residencial es la más reflejada. No me voy a extender a explicar, porque evidentemente ustedes lo ven y creo que es prolijo insistir sobre el número. En cualquier caso, como se ha dicho, habrá turno y si hay que explicar algo más en detalle, pues encantado de hacerlos. Sí que nos parece importante, porque más allá de que el participante en la encuesta pueda estar a favor o en contra o digamos, pueda apoyar la opción mayoritaria o la minoritaria, sí nos parece importante reflejar las cuestiones que se han ido reflejando y un poco transmitirles cuál es nuestra propuesta, también cotejada con la Gerencia de Urbanismo de Pamplona, en relación con las preocupaciones que muchas veces están en las aportaciones, en los comentarios que se incorporan más que en el voto por una opción o por otra.
La primera, donde alguien está preocupado por la continuidad del uso residencial y el vial, y realmente que no esté atravesado por una autopista. Bueno, yo creo que todo, digamos, toda la ciudad está con la voluntad de que los viales que están en el entorno, digamos, construido, se conviertan en viales que tengan una dimensión urbana, que no tengan una dimensión, podríamos decir, de carretera, ¿no? Sino que sean más bien avenidas o elementos de circulación que ayuden a la conexión y a la estructura. La Avenida de Navarra es un claro ejemplo de cómo la propia ciudad ha ido transformándola y, lógicamente, en esta nueva actuación este será uno de los retos. Porque, bueno, ya lo verán que se repite, obviamente la conexión entre la ciudad existente y el nuevo barrio es uno de los retos importantes que tiene este desarrollo. 9 personas consideran que el barrio debe estar unido, pero que se evite el efecto de isla o si quieren ustedes, el efecto de elemento aislado, que haya una conexión urbana amable, con carácter integrador. Pues realmente es una preocupación que compartimos y que nos parece absolutamente fundamental. Lógicamente creemos que la conectividad urbana se produce mucho más fácilmente a través de un continuo o por lo menos una secuencia residencial que no a través de una interrupción de ese uso. Por lo tanto, estamos de acuerdo en ello. También, obviamente, más residencia tiene mayor espacio residencial, no es directo, pero en principio permite que haya mayor vivienda, mayor número de viviendas y, por lo tanto, también mayor número de vivienda pública. Y por último, en esta página, digamos que esta alternativa diversifica, era una de las cuestiones que se planteaba, en un entorno donde ya hay un uso terciario muy importante consolidado, nuevos usos terciarios que están apareciendo, realmente un uso residencial importante ayuda a equilibrar los usos en el territorio y establecer un equilibrio, digamos, entre distintos usos en este ámbito de la ciudad, más que de la ciudad, de la comarca de Pamplona. Hay otra que habla, bueno, ya es un tema, si quieren, mucho más concreto, de que los bajos de las viviendas que unen la zona residencial del Sadar con la nueva zona de Donapea sean comerciales para crear vida de barrio. Bueno, esta es una cuestión que nos preocupa y, desde luego, no en este momento, pero sí en un momento posterior, el diseño tendrá que definir cuáles son aquellas rutas o ámbitos comerciales, aquellas avenidas o calles o plazas o espacios que deben tener esa carga comercial justamente para facilitar esos tránsitos de vida ciudadana y, en definitiva, esa cohesión. El siguiente, bueno, no sé si lo siguen, pero el siguiente, 3 personas hablan sobre los condicionantes, que es el flujo de tráfico y el ruido, que deben ser analizadas. Lógicamente, esta es una cuestión importante y es uno de los temas que afecta a este punto, puesto que la Avenida de Navarra y la Avenida Zaragoza son dos elementos importantes de la estructura viaria de la ciudad, incluso los nuevos elementos que se puedan crear y, por lo tanto, lo que tenemos es que trabajarlos para garantizar ese bienestar. Sin duda, haciendo de la Avenida de Zaragoza un vial realmente urbano y, naturalmente, ayudando a transformar la Avenida de Navarra, que ya viene siendo transformada en un vial también con ese carácter más urbano. 3 personas consideran que hay que evitar que la Avenida Zaragoza se convierta en una autopista. Evidentemente, va a ser el elemento de conexión entre lo ya existente y el nuevo barrio, y eso tiene que ser un elemento de conexión y no un elemento de separación. Creo que ni por digamos, obviamente aquí serán los modelos de tráfico los que nos ayuden a modular y lógicamente utilizando, pues, mecanismos desde mecanismos físicos a mecanismos coercitivos, digamos, semáforos o mecanismos de diseño que permiten, pues, que realmente eso no sea la autopista de entrada a la ciudad, sino la calle de entrada a la ciudad o la avenida de entrada a la ciudad central.
Una persona al cual no opta por ninguna de las dos opciones considera que no es un buen lugar para hacer un desarrollo residencial de edificación en altura y alta densidad, y que aunque ahora solo se participa en el uso global, no parece que se adapten a los condicionantes topográficos ni al entorno construido. Primero, esto obviamente tendrá que verse en una fase posterior, pero sí es verdad que la intensidad de uso sí es parte de esta modificación. Claro, aquí todos sabemos y tenemos que ser conscientes de que realmente la densidad también está íntimamente ligada a la capacidad de generar vivienda asequible. Obviamente, una baja densidad implica, en ámbitos de la ciudad central, pues implica primero un menor número, que eso tiene su importancia, pero además un valor, digamos, y unos costos que creo que en la sesión de participación ya explicamos cuánto de condicionante o cuántas condiciones este lugar tiene y cuántos elementos tiene que resolver para justamente convertirse en ese nuevo barrio deseable. No obstante, sí que esto en el fondo tiene una preocupación por el diseño del elemento y del nuevo barrio, y lógicamente eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que estar atentos, ¿no? De alguna forma, a la preocupación que existe y que se manifiesta también en alguna otra sugerencia en otro punto. En el caso de las dotaciones, donde básicamente eran dotaciones más concentradas o dotaciones más distribuidas, ya ven que la alternativa de dotaciones distribuidas en principio es la que más tiene. Aquí hay menos diferencia en cuanto a digamos, menor decalaje entre una propuesta y otra. Sí que es interesante que la primera, digamos, distribuidas, con las dotaciones distribuidas, se considera que genera una mezcla de usos residenciales y dotacionales más equilibrada y que favorece la vida de barrio, puesto que no todo está concentrado en determinados extremos y una mayor equidad, se dice, en la aportación. Y realmente sí que lo entendemos así. Entendemos que hay que jugar con las dotaciones de una manera estratégica para que, nunca en el territorio uno pueda hacer una distribución geométrica exacta, pero sí que haya sobre todo unas distancias apropiadas entre unas zonas y otras en términos de accesibilidad o de proximidad a las dotaciones. Pero también hay que tener en cuenta pues que hay tamaños, hay escala de dotaciones, hay también aquellas que son más estructurantes de barrio y aquellas otras que digamos, están a una espera de un destino definitivo y que pueden pasar décadas sin que tengan un destino definitivo, y también hay que manejarlas en ese sentido. 2 personas, eso, como digo, 8 personas, un número importante, apoyan esa visión. 2 personas consideran que también apoyan esa idea de las dotaciones distribuidas. Dicen que la concentración de dotaciones, pues crear barreras urbanas que puedan derivar en espacios marginales, el hecho de que deberían ubicarse salteadas y dispersas, pero considerando en su diseño la ubicación, la combinación de zonas verdes y espacios libres, pues es el deseo. Obviamente, como siempre, todos podemos hacer diseños teóricos, ¿no? Casi metiéndole a la máquina unos datos y saldrían diseños teóricos que se pueden hacer abstrayéndose del contexto. Luego todo eso, digamos, hay que montarlo dentro del conjunto y, lógicamente, habrá que tomar determinadas opciones. Pero como criterio, realmente entendemos que los espacios de dotaciones de excesivo tamaño y, sobre todo, sin uso definido, pueden generar un efecto barrera y generar espacios inseguros, sobre todo en áreas de
baja actividad, como también decíamos nosotros. Otra persona considera necesario determinar una densidad de vivienda suficiente con diversidad de usos públicos y privados para crear sinergias positivas. En el fondo, esta sería contraria a aquella que hemos visto en el apartado anterior, o tendría un pensamiento diferente, y es verdad que nosotros pensamos que la densidad es un elemento estratégico, también la conectividad, también la compacidad, también hay otra serie de elementos, pero la densidad es un elemento estratégico, sobre todo si estamos pensando en vivienda asequible, y realmente este ámbito es una oportunidad para la ciudad. Una persona que no apoya ninguna de las dos dice que situaría el núcleo de dotaciones en la zona central para que el acceso sea parecido a todos los residentes. Bueno, este es un modelo teórico, incluso ha sido probado. También tiene el problema de, dependiendo de los tamaños de los desarrollos, que pueda generar espacios barrera, ¿no? Espacios vacíos en el interior de la trama urbana. Perdón. Espacios vacíos en el interior de la trama urbana, y yo creo que realmente la ciudad es una combinación de ello, y las ciudades que nos gustan en el fondo son una combinación de espacio público, espacio privado, porque ambas se retroalimentan, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo que creo es, creemos más en crear ejes que establezcan conexiones, más que vacíos centrales, si ustedes me permiten. En el caso, otra persona que no habla de ninguna de las dos, propone unificar las dotaciones en dos zonas, una sur y otra al norte, para evitar diferencias entre unas zonas y otras. Bueno, yo creemos que también es importante. O sea, ya he dicho que las distancias, realmente la proximidad, el realmente manejar distancias que permitan que el ciudadano, que la ciudadanía sienta que está próximo a las dotaciones y a los servicios, puede ser un elemento importante a tener en cuenta en el diseño. Es verdad que será en una fase posterior donde esto se concrete. Y también alguien que no opta por ninguna y la otra habla de una solución más pormenorizada. Habrá ocasión de valorar realmente eso en una fase posterior, y dice que de modo conceptual se considera más adecuado distribuirlo para contribuir a la movilidad peatonal, y hablar de 300-500 metros de distancia. Bueno, también el ámbito tiene una dimensión que tampoco, esas distancias seguramente serán mucho mayores. O sea, afortunadamente también estamos hablando de un territorio que, por otra parte, como ven, con la forma que tiene, pues permite que desde el punto de vista de las distancias es menor. Otra cuestión es la accesibilidad, porque obviamente es un factor que habrá que tener muy en cuenta. Y dice que las dotaciones, equipamientos y zonas verdes deben ser vertebradores de la ordenación de la ciudad. Bueno, sin duda, esto forma parte, ¿no?, la estructura de espacios. Lo que pasa es que yo creo que también hay que distinguir espacios que tienen que ver más con, y que luego aparecerá, espacios más de reserva visual o paisajística, o espacios de vida y de actividad ciudadana, porque de los dos creo que una ciudad debe contar con los dos, pero realmente desde ese punto de vista no podemos sino estar de acuerdo. En cuanto al paisaje y zonas libres, donde saben que hablábamos, bueno, pues de una alternativa también de estas zonas, podríamos llamar zonas verdes rápidamente, pero no solo zonas verdes, distribuidas o más bien concentradas, y sobre todo tenía el ámbito de la conexión, esa conexión verde con Cordovilla, por la vaguada que viene del campus de la universidad.
pues bueno, la verdad es que está bastante equilibrado entre uno y otro. Supongo que este debate volverá a aparecer cuando presentemos el plan parcial y de manera más detallada, porque ahí seguramente tendremos, cuando más que presentar el plan parcial, cuando presentemos el proceso de participación del plan parcial, donde ya de una manera más concreta podamos ir hablando de estas cuestiones, porque, como verán, pues hay virtudes y también defectos, podríamos decir, en una u en otra opción. Digamos, los que apoyan una, que es la que, digamos, conecta y como un eje verde que llega hasta Cordovilla, la de arriba en las dos imágenes que ustedes tienen a la derecha, permite la continuidad de itinerario peatonal y la conexión con Cordovilla. Es verdad, nosotros además, bueno, en principio creemos en esa posibilidad, nos parece que es algo a tener en cuenta. También otra persona dice que permite contemplar mejor la línea panorámica montañosa desde la meseta de Cordovilla y no concentra los espacios libres proyectados. Yo creo que también bueno, la estimamos. Se considera que el acceso desde las viviendas a las zonas verdes y parques infantiles no debe estar rodeado de carreteras. Este espacio interior es así. Debemos decir que ese es un poco el criterio. El criterio es que la conexión, siempre que haya un vial, si es que tiene que haber algún vial, será como mínimo un vial de coexistencia y en algunos casos un vial que permita pues un tráfico de seguridad o de acceso, pero no necesariamente, desde luego, no serán viarios, porque esa es nuestra voluntad, que sean viarios, digamos, de transporte, ni público ni privado, o sea, que tengan carga, sino que el acceso a esos espacios verdes se produzca de una manera, podríamos decir, natural. Pero también es verdad, y todos ustedes conocen, que también es importante que haya tráfico o movimiento, aunque no sea más que a efectos de seguridad, en la proximidad de los espacios verdes, porque eso también genera, y no solo desde una perspectiva de género, que también genera mayor sensación de seguridad. Para otras dos personas que apoyan esa primera alternativa, se considera que cuantas más zonas verdes haya en el entorno, mejor, ya que sobre ello favorece la salud de las personas. No podemos negarlo. Es verdad que si se mira el plano en su conjunto, esta zona es una zona relativamente privilegiada comparada con otras zonas de la ciudad. Es decir, una cosa es lo que entre dentro del ámbito y otra cosa es lo que tiene justamente alrededor. Y realmente estamos tocando uno de los grandes ejes verdes, que es el eje verde de todo el conjunto del Sadar, con la universidad pública, todo el desarrollo de Arrosadía y la universidad privada, con lo cual más los propios ámbitos de Donapea, etcétera, digamos Donapea Oeste, que es también un espacio abierto y por lo tanto creo que es una zona privilegiada. Por lo tanto, las zonas verdes no son en este caso no son un elemento que deba tener o que pueda tener la importancia de otras zonas que podríamos decir unas zonas constreñidas por edificación y sin espacios abiertos o espacios verdes. Pero bueno, vaya por delante que obviamente para nosotros creemos en el valor y no solo en el valor de lo que es el entorno, sino el valor de lo que serían las calles o los espacios de coexistencia, porque la naturaleza no solo hay que verla en el borde, sino también en el interior. Luego, tres personas que ya apoyan la opción 2, se considera que en las dos alternativas el espacio indicado como zona verde natural no es tal, puesto que está atravesado por un vial que conllevará, por un lado, la interrupción de la conexión o corredor verde entre Pamplona y Donapea. Este es un reto, sin duda, para el plan. Y, por otro, la desaparición en la zona norte de un espacio con vegetación natural de gran importancia para la fauna. Bueno, primero, el vial norte, que es, bueno, lo señalo, no sé si se ve el cursor, que es el vial que es un vial estructurante que está definido en los planes de ordenación territorial, realmente tiene
una importancia estructurante para la ciudad, pero evidentemente el reto está en que ese vial no impida la conexión entre los espacios, los nuevos espacios que se generan y los espacios ya existentes en el entorno del río Sadar. Este es uno de los retos y, naturalmente, la modificación del plan municipal definirá las intenciones, aunque el diseño corresponde al plan parcial. Para 3 personas que están también en esa opción 2, se considera importante crear pasos para la fauna. Esto también es importante, y el consumo responsable. Bueno, nosotros incluso en el concurso ya planteábamos esos elementos, con lo cual tengan por seguro que vamos a mantenerlos, vamos a tratar de que se mantengan en el diseño posterior. Una persona considera que las alternativas son muy similares y que debería primarse la solución que mantenga mayor conexión entre Cordovilla y lo demás. Bueno, realmente sería más no sé si en este sentido sería más la opción 1 que la opción 2, pero en cualquier caso este es un diseño que no puede prescindir del hecho de que Cordovilla está ahí, ¿no? Se propone, otra persona propone que en el lado derecho, que tiene más pendiente, esté naturalizado. Yo creo que aquí me da la impresión de que lo que tiene más pendiente es la zona norte, la zona derecha o lado oeste es el que tiene una pendiente algo más suave, pero bueno, en cualquier caso estudiaremos la aportación, porque sí que creemos que también el ámbito, el entorno, no tiene las mismas pendientes ni las mismas características en unas orientaciones que en otras. Otra persona considera que en el entorno existen muchas zonas verdes, que supone que no haga falta nuevas. Un poco tiene que ver con el comentario que habíamos hecho, pero evidentemente también por normativa tenemos que cumplir con unos estándares y, por lo tanto, tampoco podemos eliminar arbitrariamente zonas verdes dentro del desarrollo, puesto que son normativas y, por lo tanto, eso es importante. Y también pensar que la zona verde, obviamente, plantea sus limitaciones, pero a veces puede, según cómo se trate, puede ser un elemento de conexión más que una barrera, ¿no? No necesariamente es un elemento de separación, sino puede ser un elemento de integración. 2 personas que no están a favor de ninguna de las dos consideran que las laderas que se plantean como zonas verdes no son tales. Por un lado, topografía y localización de borde. Bueno, a efectos normativos cumplen con las condiciones para ser zonas verdes, unas como otras, pero es verdad que luego hay una topografía y habrá zonas que serán zonas para recorridos, como ocurre en toda la comarca de Pamplona, donde realmente la existencia de ripas, la existencia de laderas, etcétera, y donde, bueno, hay zonas verdes cuyo disfrute es visual, aunque no sean el espacio más accesible, y hay otras que tienen un disfrute de otro tipo, pues porque tienen otras condiciones topográficas y se convierten en elementos de relación. Bueno, la combinación de ellas, toda la historia de la ciudad nos da buenos ejemplos de unos y de otros, y por lo tanto no hay por qué renunciar ni a unos ni a otros, que son parte de la seña de identidad del territorio de la comarca de Pamplona o de la ciudad de Pamplona en concreto. Otra persona que no apoya ninguna de las dos considera que su localización es menos importante que su integración como sistema de infraestructura verde y su conexión con el ente próximo. Y debe atenderse a criterios de proximidad a las viviendas. Digamos que ambos aspectos son importantes para un diseño integral. Obviamente, las zonas verdes tiene que haber, pues como hablábamos de las dotaciones, porque son parte, digamos, de la dotación en genérica de cualquier ordenación, pues tienen que estar en una distancia que permita que haya esa proximidad, ¿no? Se habla mucho de la ciudad de los 15 minutos o de los 5 minutos o de los 10 minutos, dependiendo cuál sea el uso, y realmente es importante eso, y por lo tanto no se puede concentrar en un extremo, sino que habrá que intentar que se distribuyan en todo el ámbito. Y luego hay 3 personas, para finalizar este apartado,
que se considera necesario mostrar la topografía, se mostraba realmente en la presentación que hicimos, pero evidentemente está claro que uno de los elementos que condiciona el diseño de este espacio es que no estamos ante una plataforma o un espacio absolutamente plano, sino que tiene una topografía que es condicionante y que es un elemento, ¿no? Y se habla de considerar que deben potenciarse los valores naturales del terreno, obviamente preservándolos de la intervención. Claro, evidentemente hay elementos que sería bueno conservar, hay algunos incluso que estamos obligados a conservar, por lo tanto no están en discusión, pero también es verdad que toda actuación de este tipo supone una transformación del territorio, nos guste o no, y por lo tanto habrá que encontrar un equilibrio entre uno y otro. En cuanto a las cuestiones de movilidad, se planteaban varios itinerarios y su carácter. Aquí hay uno de ellos que tiene que ver con un vial, digamos, de nueva creación, que no está definido, digamos, de un modo estructurado por otros planeamientos y que de alguna manera es un posible elemento que se pueda incorporar a la definición. Bueno, ya ven digamos, aquí está más dispersa, puesto que además había tres alternativas, que es una de vial rodado más aparcamiento más carril bici, que es la más votada, o vial rodado más carril bici. Aquí, al comentar las distintas opciones, hay dos personas que apoyan la 1 y la 2 y consideran conveniente la inclusión del carril bici independiente. Creo que en general hay muchas aportaciones en esta y en otros apartados que hablan de que realmente el carril bici debiera ser, o el vial bici debiera ser un vial independiente porque todos sabemos además que tiene se ha demostrado a veces una convivencia complicada sobre todo con el peatonal y también con el rodado, ¿no? Entonces, habla de los aparcamientos que no son necesarios pero que sirven para reducir la velocidad. También hay varios comentarios, y ya lo resumo, que inciden en que este vial debe ser un vial donde la velocidad esté controlada. Hay una persona que habla de la posibilidad de usar este itinerario como aparcamiento disuasorio. Creemos que eso no es la labor que le corresponde a este planeamiento, no debe resolver los problemas de otras zonas, pero es una cuestión que lógicamente, visto el entorno más amplio, se podría considerar, pero creemos que no debe ser objeto de esta planificación, atender a esa cuestión concreta, ¿no? Que, digamos, la ciudad tendría que resolver en otro punto. Tres personas que apoyan la 2 y ninguna de las tres, que hablan de evitar que este vial se convierta en una vía rápida, limitar el número de carriles, evitar grandes tramos rectos, adoptar diversas medidas de calmado. Yo creo que esto sí va a ser un elemento, yo diría que general de todo el diseño. Digamos que habrá que trabajar estratégicamente con la velocidad y el carácter de cada uno de los viales, y desde luego este vial no puede estar en el nivel 1, no puede ser como el vial de penetración, el que está al oeste, digamos, de la ordenación, no puede tener ese mismo carácter por muchas razones. La primera de ellas es porque de alguna forma es un vial que está en un punto también de conexión con la realidad preexistente y por lo tanto hay que tratar de domesticarlo en la medida de lo posible, ¿no? 4 personas que apoyan la tercera y ninguna de las tres. Se considera que las alternativas deberían fomentar la conectividad integrando los distintos modos de movilidad sostenible, favoreciendo la bicicleta, el transporte público y el peatón en detrimento del uso del vehículo privado.
el diseño de los itinerarios ciclistas y peatonales debe realizarse atendiendo a la topografía, al sombreamiento, a la seguridad. Sí, realmente como criterios generales estamos totalmente de acuerdo, aunque es verdad que estas cuestiones son cuestiones que se resuelven en el diseño pormenorizado y no realmente en una modificación. Es verdad que una modificación sí puede indicar el carácter de ese vial y realmente será el diseño el que resuelva estas cuestiones más específicas, ¿no? 4 personas que también apoyan el tercero, que les recuerdo que era sin aparcamientos, con carril bici y vial, consideran que no es necesario tantos aparcamientos ya que favorece el tráfico rodado y crean un impacto visual. Podemos estar de acuerdo genéricamente también y parece que la tendencia digamos a reducción del uso del vehículo pues es una tendencia que está en todas las perspectivas urbanas y en todas las agendas urbanas, pero la realidad es que también tenemos una norma que nos obliga al cumplimiento de unos determinados estándares y además son muy taxativos, no son interpretativos, sino que son taxativos en cuanto al número, dos aparcamientos por cada 100 metros cuadrados construidos, sea en espacio público o espacio privado, y realmente ese estándar, mientras la ley no la cambie o permita otra interpretación, pues realmente nos obliga a todos, ¿no? Es verdad que bueno, en nuestra cabeza y en el interés de todos está en ver de qué manera podemos no condicionar en la medida de lo posible a través de los aparcamientos, pero luego también la ciudadanía demanda tener esos aparcamientos cerca de los lugares de residencia, ¿no? Una persona considera que todas las carreteras deberían ser solo para el transporte público. Bueno, podría ser un ideal, pero la realidad es que ni siquiera el PEMUS en su horizonte más largo, pues lo que plantea es, si no recuerdo mal, es un 50% para el transporte, para los movimientos o los desplazamientos peatonales y de carril bici, un 20% de transporte público y un 30% de transporte privado. Y estamos hablando de un horizonte optimista y a largo plazo. Pues evidentemente la ciudad hoy por hoy no funciona ni parece que vaya a funcionar sobre esas claves, ¿no? 2 personas que no apoyan ninguna de las 3, se considera que es una oportunidad única para crear estructuras urbanas que favorezcan la movilidad sostenible, no debiendo nunca diseñarse para el vehículo privado. Las alternativas ofrecidas son muy poco ambiciosas. Bien, aceptamos el comentario y evidentemente nuestro deber es favorecer esa mejor movilidad sostenible, pero por un lado no podemos olvidarnos de la topografía, del entorno, no podemos olvidarnos de otras leyes que tienen que ver con los modos de movimiento y con los deseos de la población también de disponer de elementos de movilidad propia y, por lo tanto, pues obviamente aceptamos el reto y lógicamente este es una de las cuestiones que sin duda les puedo garantizar que es una de las más importantes, porque además quizá el mayor problema es que estamos en un horizonte de transición donde tampoco es posible saber muy bien hacia dónde va a evolucionar la ciudad y qué va a ocurrir dentro de 20 años en términos de movilidad, porque mucho se especula, pero también muchos de esos modelos tienen que ver con metrópolis, grandes ciudades, pero cómo eso se traslada a una ciudad media, como es el caso de Pamplona, y cómo se traslada en una ciudad media a un elemento, a un barrio que, nos guste o no, es un barrio de nueva creación, no exactamente en el centro geográfico de la ciudad, ¿no? Bueno, realmente creo que sobre esto podríamos discutir mucho, pero no es fácil tener una solución a corto plazo, ¿no? Otra persona que propone estudiar la viabilidad topográfica, realizar una pista bici. Esto tiene que ver con realmente que el carril bici sea un elemento independiente y, por tanto,
creemos que es algo a estudiar. Ninguna de las dos personas consideran que es un error dibujar un cinturón verde que bordea el área residencial. Ya ven que y resolver la conexión peatonal mediante una pasarela, pues creemos que, digamos, se ha colado aquí, pero que debería ir en otro punto. Pero realmente mantener las laderas creemos que es algo importante, son parte de la historia del lugar y, naturalmente, la pasarela, aunque de esta hablaremos más adelante, es la posibilidad de una conexión directa y rápida que no necesariamente tiene que ser la única, con la ciudad ya consolidada. Y, bueno, considera que pueden no ser alternativas, sino que son complementarias. Bueno, a lo mejor la solución final es una mezcla de todas ellas, ¿no? Ya entrando en esta que tiene más que ver con la idea de la pasarela, más que de la pasarela, de la conexión peatonal entre el barrio consolidado, o sea, la zona del Sadar, y la nueva zona de Donapea, pues ya se ve que la alternativa 2, que no sea simplemente una pasarela de conexión, sino que tenga una dimensión urbana de mayor escala, es la ampliamente valorada, digamos, por la ciudadanía. No se plantea, se dice que, ya entrando en los comentarios, no se plantea la conexión con Arrosada y Iturrama a través de la carretera Universidad y calle Esquiroz, viales que necesitan intervención porque se usan como atajos urbanos, siendo un espacio hostil para bicicletas y peatones. Obviamente el plan de Donapea, el plan parcial, podrá llegar hasta donde pueda, es decir, no puede intervenir en ámbitos que no son suyos, pero es verdad que en la medida de lo posible vamos a tratar de que la conexión entre Donapea y la ciudad consolidada sea la mejor posible, y eso no solamente en sino en otro vial que realmente está en otra de los estudios de alternativas, ¿no? 5 personas que plantean la primera y ninguna de las dos. Dice que se considera que la pasarela es innecesaria, que la conexión se realizará por otros medios, vehículo, bici, transporte, Villavesa, y expulsan al peatón de la ciudad. Se considera no una alternativa, sino una consecuencia de la prioridad del tráfico rodado. También se considera insegura por la noche y que tiene un coste considerable. No se considera razonable que en la movilidad sostenible se plantee una vía rápida y para poder atravesarla se ponga una pasarela. A ver, no es una pasarela, y nunca hemos pensado en esta pasarela como digo por aclararlo, la pasarela es resultado de la orografía. No estamos entre dos superficies planas separadas por un vial rápido donde se monta una pasarela para cruzar de uno a otro, sino que realmente esa pasarela es un vial peatonal que surge de esa condición topográfica preexistente, ¿no? Y como un modo de conectarlas. Por lo menos así lo hemos visto. Otra cuestión es realmente atemperar el tráfico en la Avenida de Navarra, que, bueno, hay que hacerlo también dentro de las posibilidades, porque también hay una necesidad de dar cabida a un flujo viario que es uno de los importantes de la ciudad, y por lo tanto habrá que alcanzar un equilibrio entre un caso y otro. No obstante, insisto en que no es, y desde luego la gerencia no piensa que deba ser la única alternativa de conexión la pasarela, sino que tenemos que estudiar distintas alternativas, aunque este elemento, desde luego, desde el equipo redactor, consideramos que puede ser uno de los elementos importantes y que ayude a esa conexión, a facilitar esa conexión entre el barrio existente y el nuevo barrio. 2 personas hablan de que el coste merecería la pena y es más segura y práctica si se permite el acceso de servicios de seguridad. Por eso planteamos que no sea una pasarela, sino que sea un vial elevado por la cuestión topográfica, pero bueno, elevado mientras tenga que pasar por encima del vial de la Avenida Zaragoza y adaptado a las condiciones topográficas del entorno. Y sí que estamos convencidos que en la medida que pueda acoger el paso de vehículos de seguridad o de emergencia, etcétera, lo convierte en un vial más seguro para todos.
Una persona valora la opción de realizar rotondas con pasos peatonales subterráneos amplios como las de Sarriguren o Decatlón. Bueno, primero, la posibilidad de soterrar o no es una posibilidad tan fácil ni tan evidente en según qué condiciones, pero además, desde luego, desde nuestro punto de vista y desde luego desde una visión de urbanismo de género, los pasos subterráneos peatonales no son la mejor manera de solucionar las discontinuidades del tráfico peatonal por razones de seguridad, por razones de accesibilidad, por muchas razones, ¿no? En cualquier caso, como decimos, no va a ser esta pasarela, por decirlo de alguna manera, o este vial peatonal elevado el único elemento de conexión. Porque sí que es verdad que en la medida en que haya diversidad de conexiones, también la interferencia es mucho más rica. Una persona manifiesta que estaba a favor de la opción 2, manifiesta no estar de acuerdo con la pregunta y considera que deben conocerse los costes de ambas alternativas. Se propone estudiar alternativas como el soterramiento de un tramo del vial rodado para mantener la continuidad urbana y natural del barrio. Como digo, el tema del soterramiento necesita de unas dimensiones, de unas distancias, también de unas condiciones preexistentes que no hacen tan fácil esa opción, pero evidentemente todo lo que sea buscar mecanismos que permitan favorecer la conexión de una parte de la ciudad con otra, pues encantados de estudiarlas. Una persona que dice que la pasarela puede suponer un impacto visual importante en la avenida Zaragoza, yo creo que aquí hay un error, supongo que se refería a la avenida Navarra, que se acumularía el impacto urbano del Scalestric. Bueno, tiene que quedar claro que el Scalestric actual se desmonta, desaparece, por lo tanto una no se acumula a la otra y que estamos hablando de la avenida de Navarra y no de la avenida de Zaragoza, que no prevé ningún paso elevado, porque ahí la continuidad se puede realizar a nivel. En cuanto a este otro vial, que digamos es el que conectaría con la vaguada del Sadar, pero en el ámbito del campus de la Universidad de Navarra y más allá con el barrio de Iturrama, también es la alternativa 2, que hablaba de recorridos independientes para peatón y bici integrados en las zonas verdes, o sea, que realmente sea un modelo que permita, bueno, que no haya esas interferencias, que estén próximos, entiendo, uno a otro, pero que no permita interferencias. Dos personas consideran que es más práctica y segura. Estudiaremos la aportación. Una persona dice que el tramo inicial desde Cordovilla tendrá que integrar el de las zonas cercanas. El tramo final hacia la UNAP debería acoger el transporte público, además de potenciar la circulación peatonal y ciclista. Bueno, este es uno de los retos, es decir, qué pasa con el movimiento ciclista y peatonal y el movimiento del transporte público, aunque realmente el carácter ya del vial que atraviesa el campus de la universidad queda fuera de las prerrogativas de este plan. Lógicamente, el plan debe permitir varias alternativas y que luego sea el ayuntamiento quien tome decisión sobre lo que sucede más allá, ¿no? En otro caso, que hablan de dos personas, pues el itinerario es el que actualmente utilizan los residentes de Cordovilla, que va a aumentar su tránsito debiendo potenciarse como camino natural. Estamos plenamente de acuerdo, más que camino natural, camino en un entorno natural, ¿no? 4 personas plantean que el carril bici debe ser independiente del eje peatonal para evitar conflictos. Como digo, esto es algo que se repite y creemos que también es importante establecer medidas de seguridad entre unos y otros, que puede ser la distancia o puede ser el diseño. Y una persona que habla de que este itinerario queda condicionado por el vial proyectado, que podría plantearse de otra forma para salvaguardar la Fresneda Norte. Esto se mezcla con otras aportaciones. Plantea que se redefina en dos, uno desde Avenida Zaragoza a la Meseta y otro de conexión circunvalación más al sur. Bueno, sobre esto, evidentemente, primero, no tiene por qué quedar condicionado por la creación de este vial, sino que se refiere a la conexión que actualmente utilizan los residentes de Cordovilla y realmente ahí el tema es cómo se resuelve
el cruce o la interferencia entre un vial que al final es un vial que estructuralmente el plan debe acoger. Otra cosa es cómo se defina y cómo se defina la interferencia, los pasos, los movimientos entre unas zonas y otras y de qué manera puede hacerse que eso sea, digamos, lo más amable posible. Pero tampoco podemos perder de vista dimensiones, porque a lo mejor pues estamos pensando en viales, pero podemos pensar en el vial de la Vuelta del Castillo o la avenida Sancho el Fuerte y nadie los ve como viales de conexión y en el fondo son los elementos que están en relación de la ciudad central respecto al barrio de Iturrama y nadie los puede considerar como que esos son autopistas urbanas y realmente Sancho el Fuerte tiene una carga de vehículos diarios importantísima, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues todo entiende que es una calle, una avenida donde uno puede cruzar con suficientes garantías de seguridad y que no plantea ningún problema, no ve que esa sea justamente el límite, ¿no? O qué decir de la Vuelta del Castillo, ¿no? En fin, lo digo como reflexión general, pero bueno, evidentemente nosotros nos quedamos con estas preocupaciones y nos parece que si son preocupaciones mostradas, pues tenemos que ser conscientes de ello. Dos personas, hablan de resolver adecuadamente las zonas verdes, dotaciones y seguridad. Pues, creo que mezcla muchos otros temas generales. Luego ya por fin hay una serie de aportaciones ya de carácter más general que, por un lado, se cuestiona que no se haya modificado la propuesta del SIS anulado en los tribunales, ya que considera que los tiempos han cambiado y que no es admisible nuevos viejos barrios. Hoy en día se necesitan propuestas mixtas que mezclen e innoven, que se diseñen a escala de las personas, pensando en la amabilidad y la seguridad de los entornos urbanos, así como su conexión y comunicación interna. Es necesario atreverse a diseñar una ciudad moderna, aprendiendo tanto de los ejemplos que no han funcionado como de aquellos que sí lo han hecho. Bueno, realmente nosotros agradecemos la reflexión y como decía el concejal, nada está definido, sí está previamente condicionado y evidentemente una mezcla, nosotros lo que entendemos es que el resultado final tiene que ser una mezcla equilibrada de soluciones ya aprobadas que funcionan y otras que lógicamente van incorporando nuevas demandas sociales y ambientales dentro de lógicamente unos parámetros económicos. Pero en este sentido yo creo que si algo tenemos dentro y que produce satisfacción cuando uno enseña la ciudad a gente que viene de fuera es como realmente hay una tradición de buen urbanismo sostenida en el tiempo con sus luces y sus sombras, que obviamente cada época histórica las tiene, pero que yo creo que no, justamente el diseño urbano, si hay algo que tiene valor reconocido, son algunos elementos que provienen de la historia y que se han demostrado eficaces a lo largo de siglos, incluso de milenios. Por tanto, creo que también la ciudad es un elemento demasiado sensible como para someterle a un proceso de prueba y error a través de, por lo menos ese es nuestro planteamiento, a través de inventos novedosos, ¿no? Yo creo que obviamente hay que estar atento a las nuevas condiciones. Lógicamente el barrio las debe asumir, pero debe ser con una mezcla de unas y de otras. Elementos que no han funcionado y otros que sí lo han hecho. Bueno, de eso estamos hablando, ¿no? Justamente de hacer una revisión crítica también de aquel PSIS que se hizo en su momento, que tenía seguramente virtudes, pero también tenía defectos, sin duda, y realmente pues, mantener unos y repensar otros, ¿no? Otros hablan de dos personas de altura y densidad, vista panorámica. Obviamente, si alguien lo que plantea es que se quede como está, pues obviamente eso va en contra de cualquier proceso de transformación y de creación. Lógicamente, vamos a destruir. Decía el gran maestro Álvaro Siza que toda actuación arquitectónica y urbanística, en el fondo,
es una transformación de la realidad preexistente, donde lo importante es que el resultado final contenga elementos de la realidad anterior y proyecte una nueva realidad. Y así se ha ido construyendo la ciudad bien construida, y realmente no se ha construido bien la ciudad que ha hecho tabula rasa de los elementos preexistentes. Obviamente, el territorio es el que es, pero también es verdad que el territorio va a ser transformado, ¿no? ¿Cómo se ha definido la viabilidad? Obviamente la viabilidad tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con la densidad que permita la sostenibilidad en términos económicos, sociales y ambientales del territorio. Ya se ha demostrado, desgraciadamente, y tenemos muchos ejemplos, que el sprawl, la dispersión, pues lo que genera es una ciudad que no está integrada, donde se crean guetos y marginaciones, ciudades cerradas. Hace mucho tiempo que el New Urbanism ya ha quedado obsoleto, y por lo tanto ahora estamos mucho más en recuperar la ciudad compacta, la ciudad densa, la ciudad integrada, donde realmente haya una conexión y un nivel social. Y además eso, los desarrollos en el entorno de Pamplona, creo que y la comarca de Pamplona lo han conseguido con bastante eficacia, y son un ejemplo para muchas otras comunidades, ¿no? Hay otra aportación de 6 personas que habla, obviamente, de un problema muy concreto que tiene que ver con el vial norte, el vial que sale, digamos, para entendernos, de la gasolinera y de la avenida Navarra, y que iría a conectar con la A15 por lo que es la actual carretera de Esquiroz, y que evidentemente en su origen es un elemento que está definido y marcado en su vigencia por mecanismos territoriales, y que tiene que ver con una estructuración de la ciudad, con una serie de viales que van más allá incluso de nuestra propia ordenación. Pero es verdad que realmente hay, y aquí se manifiesta una preocupación por el tratamiento de ese punto y el modo en el cual se puede preservar, en la medida de lo posible, una Fresneda preexistente. Realmente, digamos, en la modificación todavía se pueden incorporar algunos elementos que ya avancen en esa línea, pero será realmente el desarrollo del plan parcial el que lo haga de una manera más concreta. Evidentemente, la idea de favorecer la protección, la conexión natural entre espacios verdes, ese es un principio, ¿no? Porque que los espacios verdes no sean compartimentos estancos, y como digo, incluso ya desde el concurso nosotros planteamos esa necesaria conexión. Ahora lo que tenemos que estudiar son alternativas que permitan el máximo de protección de un ámbito que va a ser muy difícil que no se vea afectado, porque digamos que el territorio es el que es y el entorno también es el que es, ¿no? Pero naturalmente se puede hacer mejor o peor, trataremos de hacerlo lo mejor posible. Hay otro que habla de conexiones viarias, creo que quiero no alargarme demasiado sobre esto, pero por responder a todos, el campus debe ser atravesado, es el problema de las conexiones viarias y de los itinerarios y demás. Como digo, se han hecho estudios preliminares de tráfico y la propuesta de las rotondas preliminares es favorable. Lógicamente esto habrá que hacerlo más en detalle. No genera un tráfico suficientemente fluido dentro de los modelos que ahora mismo se están utilizando en la comarca de Pamplona, y lógicamente estarán acompañados de elementos de protección en la medida de lo posible para las cuestiones de ruido que se puedan generar, para que realmente las personas lo noten demasiado. Hay una sobre el estilo constructivo, no toca en este momento, y evidentemente es una fase muy posterior, incluso dudamos nosotros de que realmente el planeamiento pueda ser capaz de imponer
un estilo, porque realmente eso va en contra también del propio desarrollo y la flexibilidad, ¿no? Pero se constata esa propuesta. Dos personas hablan sobre el tema del peatón y bicicleta de una manera general, prescindir de las aceras bicis, que todos los viales del anillo incluyan carril bici, camino peatonal. Más que incluyan carril bici, lo importante es que los carriles bici estén bien organizados para que realmente se puedan convertir en elementos estructurantes y no elementos accesorios de la ordenación. Que estén o no junto a los viales de tráfico, pues depende, porque si es un vial de tráfico con mucha carga, pues tampoco a lo mejor tiene sentido, o es más importante que esté en un vial que realmente atraviese, digamos, los núcleos de actividad ciudadana del nuevo barrio, ¿no? Bueno, solicita dar prioridad a las personas frente a los vehículos, promover. Eso está de camino, creo que no es el urbanismo de los años 60, el vehículo pues tendrá que ir pasando a una posición secundaria. Hay una consulta sobre la reparcelación que evidentemente no tiene que ver con este ámbito y ni siquiera el ámbito de la modificación del plan municipal. Dice que si las fincas aportadas al presente plan van a ser las fincas aportadas en el anterior PSIS, nulo de pleno derecho, qué tratamiento se va a dar, las edificaciones existentes en las fincas aportadas en el PSIS anulado. Bueno, aquí hay cuestiones que lógicamente tienen que ver con que el plan parcial puede apuntar, pero que son claramente del proyecto de reparcelación. Y también otra que dice cómo se va a cumplir el requisito de que las fincas resultantes se adjudiquen lo más cercanas posibles a las aportadas. Bueno, es un criterio de buena práctica en la reparcelación, con lo cual yo entiendo que es algo, no sé si Jesús Mari está en la ley y es una buena práctica, ¿no? O sea que realmente, pues en ese sentido, trataremos de cumplirlo. No sé si quieres tú aportar algo en relación con esta cuestión sobre las fincas aportadas. Creo que no es el momento, pero... No, hombre, como ha planteado Miguel Ángel, realmente en el instrumento de planeamiento en el que estamos, lo que pasa es que yo creo que todo el relato de las aportaciones, de las sugerencias, demuestran una preocupación, y esta, pues evidentemente, que puede haber sobre todo propietarios que tengan esa preocupación, ¿no? Pues porque este planeamiento tiene unas preexistencias geográficas, topográficas, pero también legales, que hubo un planeamiento que se anuló, hubo una reparcelación que se anuló y hubo una inscripción registral de unas fincas que sustituyeron a otras fincas, etcétera, etcétera. Entonces, esas son realidades que están en el ámbito y que no podemos obviar. Ya digo, no es el momento procedimental, no es el momento de hablar de la reparcelación o de hablar de cuestiones de la reparcelación, pero sí es verdad que desde la gerencia y desde el equipo redactor ha habido una preocupación desde el principio importante por este tema, ya digo, porque es una preexistencia como las topográficas o como las territoriales, la línea de alta tensión, y entonces se han estudiado de manera bastante profusa. Yo creo que con una inteligencia colectiva compartida por parte de los servicios jurídicos de la gerencia, del equipo redactor, de compañeros letrados que de alguna manera también han tenido esa preocupación, y entonces yo creo que la solución será una solución evidentemente legal, como no puede ser de otra manera, pero una solución que yo creo que en este momento tiene mucha más seguridad jurídica que posiblemente cuando empezamos a reflexionar, ¿no? Pues porque, lo que digo, la inteligencia colectiva o el esfuerzo de análisis jurisprudencial y de la realidad de una materia tan compleja como es la materia registral, la materia civil, la materia urbanística y la materia procesal, pues nos han llevado a la conclusión de que el camino que habíamos apuntado, que se había apuntado, ¿no?, que parecía el más evidente, ¿no?, y es que la realidad registral y catastral es la que es, y ese debe ser el ámbito territorial en el que tenemos que operar, o sea, con las fincas registrales y catastrales existentes, por un lado, y que la reparcelación va a ser un ejercicio en su momento
de equidistribución, de reparto equitativo, de reparto justo de los aprovechamientos, pero para eso hay distintas técnicas dentro de la legislación que permiten, de alguna manera, pues conseguir esos objetivos. No es tanto lo importante es el objetivo de esa equidistribución y no tanto las técnicas concretas que tienen que ser las que estén en la ley, evidentemente, pero buscando ese objetivo. Entonces, con esas dos premisas, pues el análisis, de alguna manera, o la reflexión jurídica que se ha hecho, ¿no?, es que, por un lado, confirmamos o reafirmamos que las fincas, que el ámbito de planeamiento, el ámbito desde el punto de vista de las fincas registrales y catastrales es el correcto, ¿no?, que diríamos, se aprecia una consolidación de esas fincas tanto por el transcurso del tiempo, por la prescripción de la acción de ejecución de sentencia por un lado, como por la propia práctica registral, ¿no?, y la propia legislación hipotecaria, ¿no? Y por otro lado, pues que la reparcelación hay instrumentos posibles para hacer pues lo que debe ser una reparcelación, que es una equidistribución justa de cargas y beneficios de los propietarios de ese ámbito, ¿no? Entonces, en esa línea, ya digo, es una reflexión y avanzo porque no es una materia de planeamiento ni incluso es materia del plan parcial, porque será materia de la reparcelación, pero evidentemente que sobre todo en el plan parcial, que es donde se van a definir más coeficientes, aprovechamientos, etcétera, etcétera, pues evidentemente que va a aterrizar un poco más que en este momento, ¿no? Pero en conclusión y en resumen, pues yo creo que el resumen es que hoy tenemos una seguridad jurídica muchísimo mayor que cuando empezamos el proceso, porque para estas cosas suele servir, ¿no?, el proceso de trabajo, pues ya digo, con la gerencia, con el equipo redactor, con consultas con compañeros, con registradores, pues se ha hecho una labor importante para hoy, ya digo, pues estar mucho más tranquilos en ese aspecto, ¿no?, en el aspecto de que después de un análisis jurídico más o menos profundo, pues confirmamos que las fincas, el ámbito del planeamiento, pues es el actualmente consolidado en los registros y en el catastro. Gracias. Hay luego una sugerencia, digamos un conjunto de sugerencias de Contigo Navarra, sobre quien Nafarroa, que realmente considera que la adaptación del plan municipal al nuevo término municipal se incorpora en terrenos que antes pertenecían a Galar, no implica que haya que clasificar estos terrenos como suelo urbanizable. Es evidentemente una posición para uso residencial, sino que debe establecer muchos otros posibles usos, dotacional, parque urbano, terciarios, y que el uso que se decida será en función de las necesidades de la ciudadanía de Pamplona. Pero primero, no podemos olvidar que esto está dentro de una visión territorial y que Donapea ya es una zona apta y preferente para el uso residencial según el PROTES, y además también es evidente la necesidad de generar suelo para vivienda asequible en la comarca de Pamplona. Evidentemente, esta es una decisión que, lógicamente, no le corresponde al equipo redactor, ni siquiera la gerencia tiene otro nivel, ¿no?, en su determinación, pero evidentemente creemos que hay razones por las cuales el uso residencial tiene todo el sentido. Segundo, la documentación establecida. Hay unas consideraciones sobre la documentación a presentar. Realmente los requisitos de la documentación exigible están en el artículo 7.4 de la LOFTU y realmente consideramos que se han cumplido correctamente. La documentación solicitada, insistimos, es la requerida solamente para la obtención de la aprobación del correspondiente. Esa documentación será para la aprobación de la modificación, pero ese es otro estadio, no es la participación, sino que es el estadio de aprobación de la modificación del plan municipal. Algo parecido pasa con las otras sobre el sistema de ordenación interior estructurante del ámbito, etcétera. No, estas son cuestiones, estamos en un momento previo. Lógicamente, ahora, toca trabajar sobre esa ordenación y que esa ordenación sea sometida en ese otro trámite de aprobación pública y, naturalmente, de alegaciones por parte de la ciudadanía, pero ya dentro del trámite ordinario, ¿no? Otra sobre
tiene una dimensión del ayuntamiento con la colaboración de los ayuntamientos limítrofes, técnica y social, del Plan Municipal de Urbanismo, redactado hace 45 años, donde construir viviendas para nuestra sociedad y la ayuda. Bueno, realmente es una reflexión urbanística de otro nivel. Evidentemente, pues tanto, sobre todo la gerencia de la Gerencia de Urbanismo de Pamplona y nosotros mismos también pensamos que, lógicamente, aquí hay unos datos de demanda de vivienda, tanto en alquiler como para venta, para adquisición, y además como el hecho constatado de que los desarrollos urbanísticos ya se han desarrollado, ya se han acabado, y que por tanto estamos en una falta de previsión de suelo para cumplir esas necesidades y para dar respuesta a lo que la ciudadanía pueda hacer, más allá de que desarrollo de este plan no tiene por qué paralizar otras actuaciones que tengan que ver con actuaciones en el entorno de la ciudad ya consolidada, ¿no? Y realmente, este forma parte de una previsión y de una visión más general, que es a la que siempre nos referíamos, que es a la visión que el POT del área central de la comarca de Pamplona pues realmente establece como un suelo que tiene sentido en su desarrollo una vez, y sobre todo que ya se están completando o están en camino de completarse otros próximos, como es el caso de Arrosa-Diález-Cairu, ¿no? Y que, por lo tanto, aparte fuera un elemento de consolidación del frente sur, digamos, o de la zona sur de la ciudad. Y, se aporta en esta alegación un plano de posibles terrenos de la comarca susceptibles de ser urbanizados. No deja de ser una reflexión, obviamente, interesante y apreciable, pero la mayoría de los terrenos propuestos están fuera del término municipal de Pamplona. No podemos olvidarnos que estamos hablando de una modificación del Plan Municipal de Pamplona. Otros son terrenos adscritos al PESIS de la UBNA y que tienen un destino muy concreto, y que, pues sería una reflexión si eso puede cambiarse o modificarse, pero tiene sus consecuencias y sus caminos en el caso de que esto se quiera plantear, y naturalmente sus afecciones. Y, por tanto, sobre todo a día de hoy no están previstos como terrenos residenciales, o están dentro de áreas ya en desarrollo de la ciudad. Es decir, que hay otras, pero que también se están planteando como las áreas que se señalan ahí, que están dentro de la modificación del PESIS del tren, del PESIS de Chabacoid, que realmente pues tendrá también su camino, y que forma parte también de una estrategia de generar nuevas áreas donde realmente se pueda dar respuesta a esa demanda de vivienda, y de nueva vivienda, y vivienda de nuevas condiciones para la ciudadanía. Por último, la Mancomunidad hace una serie de reflexiones sobre el tráfico. Obviamente compartimos la necesidad de una conexión integral con Pamplona, que es muy importante, pero también para nosotros es muy importante tratar de evitar plantear que las alternativas ya existentes y otras nuevas dificulten el objetivo de esa conexión, ¿no? de esa conexión, y donde el transporte público pueda ser un importante elemento de estructuración de la ciudad. Y obviamente eso tendrá que combinarse con otra cuestión de los recorridos internos y de las distancias, y lograr que el transporte público esté próximo a la mayoría o a la totalidad de las nuevas áreas residenciales, para que realmente se facilite su uso, y eso va a formar parte naturalmente del diseño en otro nivel, no en este nivel. Sí que evidentemente la conexión de transporte público es una conexión importante a través, por un lado, pues la avenida Zaragoza, avenida Navarra, es una conexión evidente, y también es evidente la que ahora mismo existe a través de la universidad. Luego se podrá valorar cuál debe ser la prioritaria o la secundaria o cómo, pero esto está en otro orden de reflexión. Y luego la conexión con Cordovilla. Se plantea que hay dos alternativas para mejorarla, una al este de Laín y otra al oeste,
donde se aporta un esquema y, en principio, nosotros consideramos que la alternativa al este, que enlaza mejor con el ámbito de Cordovilla, es la que parece a primera vista la más interesante, pero lógicamente habrá que resolverla dentro de un diseño pormenorizado que corresponde al plan parcial. Y el Colegio Oficial de Biólogos, aunque ya algunas de estas están en las correspondientes alternativas anteriores, pues realmente manifiesta una cuestión que tiene que ver con el vial norte, con las alternativas, que la salvaguarda de una fresneda existente en ese punto, en el límite con la Universidad de Navarra, con el campus de la Universidad de Navarra, para entendernos cerca de la gasolinera, para situarles. Realmente, este es un elemento que ya hemos dicho que va a ser objeto de estudio y, como muchos de estos elementos ya se han considerado, pues de hecho el equipo redactor ha tenido una reunión con miembros de este colegio pues para atender sus preocupaciones y entendemos que es parte, es un elemento que tenemos que trabajar de manera específica, sabiendo por un lado, de las dificultades que por un lado la exigencia de cumplir con unas determinadas infraestructuras obliga, digamos, para el buen funcionamiento de la ciudad y por otro lado, pues también la preservación de ámbitos o de elementos que desde el punto de vista ambiental puedan tener valores singulares, la conexión entre unos y otros para favorecer el tránsito de especies, etcétera, etcétera. Todo eso pues forma parte de criterios que compartimos y de elementos que tendremos que estudiar de manera pormenorizada. Y siento haber sido quizá demasiado prolijo, pero lo que nos han transmitido es digamos, la necesidad de dar respuesta y creemos que además, por respeto a la ciudadanía que se ha tomado el esfuerzo de hacer las aportaciones, pues decir cuál es la valoración o cuál es la posición. Como ven, muchas de ellas, como he dicho al principio, se corresponden con nuestras preocupaciones. Es verdad que luego pues esto hay que plasmarlo en dibujos y en diseños y que es difícil hacer una tortilla sin cascar huevos, hablando de manera coloquial. Es decir, que a veces pues, uno tiene que llegar a soluciones de compromiso donde todo el mundo tiene que ceder un poco, ¿no? Porque posturas maximalistas tampoco resuelven la ciudad. La ciudad, en el fondo, es un espacio de acuerdo y de concordia donde todos los intereses públicos, privados, ambientales, económicos, todos los intereses pues, se encuentran en un campo de acuerdo y esperemos que esto lo podamos conseguir y que sea evidente en las próximas fases y en los próximos retornos. Y no sé si queréis añadir algo más, pero vale, yo por mi parte, salvo que haya alguna pregunta, pues doy por terminada la exposición.